Bueno, muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a la sincronizada de la transversal de emprendimiento. Chicos, pues los estoy esperando el día de hoy. En su tablero de anuncios estaba el día de hoy la clase de 7 a 8 de la noche. Estamos en la entrega del modelo financiero. Ese modelo financiero es importante que lo tengan en cuenta. El día de hoy vamos a hacer un taller porque pues he visto varias dudas e inquietudes en varios de los aprendices, de pronto en la localización que tienen para el desarrollo como tal del modelo financiero. Antes de que empecemos a hacer el ejercicio, quiero recordarles que hemos pasado por las diferentes evidencias que esta transversal de emprendimiento tiene 3 competencias principales. Estas competencias principales están determinadas en 3 evidencias. Esas 3 evidencias como tal son las bases con las que nosotros podemos desarrollar como tal un emprendimiento, y en lo que tenemos de cada uno de sus procesos, pues nosotros generamos este emprendimiento basado en qué. En una primera competencia es poder nosotros mirar esas habilidades, esas fortalezas, esas debilidades al mismo tiempo que nosotros podemos llegar a tener y que nos sirven para, digamos, contrarrestar más adelante en el momento que hacemos estrategias. Miramos también en este sentido las fortalezas que nosotros tenemos, las amenazas, y miramos también las oportunidades. Esto que te estoy diciendo es nuestra primera competencia que desarrollamos, y en esta competencia como tal, pues desarrollamos nuestro modelo DOPA. Estos elementos son básicos y son muy importantes a la hora de generar un emprendimiento. Esta DOFA, digamos que quiero hacer un preámbulo antes de que vayamos a hacer el taller. Quiero recordarles que la DOFA está generada con el fin de analizar cada uno de los factores que inciden en el crecimiento de las organizaciones. Nosotros somos un proceso de emprendimiento. Esta transversal consiste en crear una conciencia en cada uno de los aprendices para que no solo tomen esas iniciativas de su proceso académico de la manera técnica, sino que también que vayamos mucho más allá en un proceso de ser emprendedor. ¿Y cuál es el fin? Porque no es ser emprendedor por ser emprendedores. El fin de todo esto es que logremos tener una mentalidad donde podamos desarrollar y ser muchísimo más productivo, que es un bien que, así sea particular, se vuelve en un bien común hacia el futuro y para mejorar la productividad de las regiones. Es por eso que en la primera competencia desarrollamos la DOFA, y entonces en ese momento nosotros hacemos un análisis, hacemos una distinción de lo que nosotros tenemos en debilidades, de lo que nosotros tenemos en fortalezas, y esos son los factores que tenemos, digamos, internos, que son solamente míos. Pero también yo tengo que tener en cuenta los factores externos, y entonces miramos las oportunidades y miramos las amenazas. Luego, muchachos, nosotros generamos las estrategias que ustedes ya las trabajaron, y esas estrategias que a algunos le faltaron, otros las hicieron muy bien, están determinadas en unas estrategias que me sirven para hacer el cruce y hacer acciones. Las poda cruzada, que es lo que nosotros hicimos en nuestra primera evidencia, pues me trae unas estrategias que pueden ser ofensivas, que pueden ser de reorientación, que pueden ser defensivas o que pueden ser de supervivencia. Esto quiere decir que nosotros en la DOFA lo que generamos son unas estrategias, y ya sabemos quiénes somos, qué tan fuertes somos y cuáles son esas debilidades que tenemos que combatir, y por eso es que creamos estrategias. Cuando nosotros salimos de este proceso, llegamos entonces a el tema y el segundo tema, que es la segunda competencia que nosotros tenemos que trabajar en nuestra transversal de emprendimiento. Y en esta transversal de emprendimiento, pues lógicamente recordemos que nuestras 3 competencias están relacionadas primero con la realización de la DOFA, y ahí es donde reconocemos nuestras capacidades personales para convertirme en emprendedor. Luego,
generamos ese modelo de negocio a desarrollar en el emprendimiento. Y entonces hacemos una evidencia que se hace modelo Canvas. En ese modelo Canvas, muchachos, lo que nosotros hacemos, y ya lo habíamos explicado en las sincronizadas que hemos desarrollado, es que el modelo Canvas lo que hace es un proceso de planeación estratégica estructurado en 9 fases, en 9 campos muy importantes. Entonces, hablamos de quién había creado nuestro modelo Canvas, por qué se había creado. Y pues el modelo Canvas es simplemente una creación de una manera muy simplificada, como puedo ver el negocio, y es poder de una manera global ver sobre un lienzo que está dividido en unos aspectos que involucran a mi negocio y que unen en torno a una propuesta de valor. Y aquí es donde nosotros miramos el modelo Canvas. ¿Para qué sirve? Pues para mejorar la comprensión, para abrir los puntos de enfoque, para hacer un análisis estratégico. Y principalmente lo que me sirve es para ser organizado. Cuando hablamos en términos normales, lo que yo quiero con este modelo Canvas es ser organizado y saber qué tengo y para dónde voy. En ese concepto, nosotros manejamos 9 estructuras: el segmento de cliente, la propuesta de valor, los canales, la relación con los clientes, el flujo de ingresos, el recursos clave, las actividades claves, los aliados claves y la estructura de costos. En ese sentido, el modelo Canvas me ofrece esa posibilidad de generar una planeación estratégica a esos modelos y que lo utilizan grandes empresas y que lo vamos a utilizar nosotros como emprendedores ya situando ese emprendimiento que yo quiero realizar, que este es el momento de hacer ese modelo de negocio. Y ya entonces venimos con la tercera parte de nuestra competencia, y esta tercera parte de nuestra competencia, entonces nosotros ya hemos pasado por reconocer cuáles son nuestro crecimiento, cuál es nuestro proceso como tal de nuestra primera competencia, que lo hicimos con la DOFA. También entonces en ese momento nosotros estamos en la DOFA reconociendo esas capacidades personales que tenemos, y lo hicimos con la DOFA. En el segundo evidencia, la segunda competencia, genera un modelo de negocio para desarrollar el emprendimiento según las oportunidades que tenga el mercado, que lo hacemos con el modelo Canvas y es nuestra segunda evidencia. Y luego llegamos a la tercera competencia, que es establecer el modelo financiero y proyectar la viabilidad del emprendimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este proceso? En este proceso ya, aquí, entonces vamos a involucrar el tema de qué es el modelo financiero. Y el modelo financiero es algo que siempre vamos a necesitar en los emprendimientos. Las organizaciones no se pueden movilizar si no tienen claros sus procesos financieros, contables y técnicos. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema del emprendedor es que tiene la idea perfecta, tiene cómo la va a hacer, pero se le olvida en algún momento que esta idea tiene que tener dinero, y que tú muchas veces como emprendedor consigues, inviertes, pero no sabes controlar tu inversión y mucho menos sabes llegar a un punto de equilibrio donde determine cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, qué es lo que pusiste, qué es lo que no pusiste. Entonces, en esta evidencia y en esta competencia de la tercera parte de este proceso de emprendimiento, tenemos algo supremamente importante y vital, y es el modelo financiero. Ese modelo financiero está determinado en que generemos un flujo de caja y en que generemos un balance inicial. Entonces, arranquemos con el balance inicial. El balance inicial está determinado a saber qué es lo que voy a ponerle a mi negocio. ¿Cómo lo voy a poner? ¿En qué lo voy a poner? Para determinar exactamente cuál es mi inversión. ¿Por qué? Porque a futuro esta inversión se tiene que reorientar. Tengo que hacerle retorno a esa inversión. Porque es que yo coloco un negocio para ganar. Hay ganancias que son financieras, hay ganancias que son sociales, pero en procesos de emprendimiento yo no puedo decir que coloqué 20 pesos y que esa fue mi inversión y que en el transcurso del tiempo yo no recuperé esa inversión, porque entonces no estoy cumpliendo uno de los propósitos de tener un emprendimiento exitoso, y el emprendimiento exitoso está dado exclusivamente a que yo sea viable financieramente. ¿Y qué es ser viable financieramente? Es poder generar un balance inicial, saber en qué invertí, cómo lo invertí, y para eso existen los balances generales y los estados financieros. En este caso,
nosotros vamos a tener que iniciar con un balance inicial y el balance está constituido por activos, por pasivos y por patrimonio. Y ahorita lo vamos a ver en el taller. Pero cuando yo ya tengo mi balance inicial y doy arranque a ese proceso de emprendimiento, pues yo tengo que saber cómo manejo la plata, cuáles son sus salidas y cuáles son sus entradas. Y en ese término, yo tengo que hacer un proceso que se llama flujo de caja, que me determina constantemente cómo va el movimiento de mis ingresos y de mis egresos. Y entonces aquí viene una parte fundamental que es en qué gasto y qué ingresa. Porque suele pasar que a veces yo cojo la plata de bolsillo o que a veces yo simplemente sigo y sigo invirtiendo, pienso que mi negocio está súper bien, no tengo un precio unitario equilibrado, no tengo un precio de venta que valga la pena y que digamos tenga un equilibrio financiero y resulta que los ingresos y los egresos nunca me van a cuadrar porque yo no sé exactamente en qué gasto y no sé qué es lo que realmente ingresa. Entonces, chicos, aquí vamos a hacer entonces nuestro taller. Este taller vamos aquí a compartir. Bueno, me regalan un segundo, vamos a compartir aquí pantalla. Vamos a compartir aquí pantalla, compartimos aquí pantalla. Y entonces llegamos acá. En este momento tenemos aquí y vamos a arrancar cómo se hace un balance inicial. Entonces el balance inicial, y aquí ya teníamos aquí previamente, yo tengo aquí un proceso donde lo primero que tengo que saber es que los balances iniciales, pues lógicamente son los que le voy a dar a emprendimiento. Resulta que yo voy a colocarle aquí que el balance inicial es para la empresa Maquinarias Confecciones Limitada. Confecciones y demás. Bueno, pongámosle Confecciones MAC. Aquí estamos dando un ejemplo. Entonces, aquí yo ya tengo que este es el balance que voy a realizar para la empresa de Confecciones MAC. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que este proceso y esta tercera evidencia la tienen que desarrollar sobre un modelo de negocio que ustedes ya dijeron y dieron las pautas en su evidencia número 2 con el modelo Canvas. Y entonces aquí empezamos este proceso y decimos, primero que todo, un estado financiero y exactamente un balance general está constituido o lo componen tres elementos esenciales, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Y la característica particular de este balance general y de todos los balances generales es que la suma de los activos totales es igual a la sumatoria entre pasivo y patrimonio. Y aquí vamos a tomar un ejemplo. Nosotros tenemos aquí un modelo de balance general. Yo tengo aquí el activo y el activo lo compone el activo corriente y el activo no corriente. En este caso, el activo corriente está dado en elementos como el disponible. En el disponible yo puedo tener caja o bancos, pero en este caso, digamos, yo tengo un emprendimiento donde yo voy a tener en mi caja disponible y en liquidez voy a tener 10 millones de pesos. Entonces, aquí la herramienta del Excel, que de paso es muy importante que la manejemos, básicamente que la manejemos así sea en lo mínimo. Listo. Entonces, el Excel es una herramienta muy, muy favorable para mis procesos contables porque yo puedo manejar perfectamente mis cuentas cuando de pronto mi emprendimiento es nuevo, cuando yo estoy iniciando
y que de pronto antes de meterme en un proceso de un software contable que existe y que pues es recomendado cuando mi negocio ya está creciendo, pues qué mejor que tengan un software contable. Pero el Excel les puede ofrecer una herramienta de control contable a esos emprendedores que apenas están iniciando y que su negocio, digamos, necesita como tal que ustedes, digamos, sean muy austeros en el proceso de la inversión. Entonces, tengo en la caja 10 millones de pesos y resulta que yo en Confecciones Mari tengo un inventario inicial de mercancías porque resulta que yo ya compré unas telas o yo ya me tenía unas telas que tengo organizadas para Confecciones Mari y que esas telas en valor me valen 3 millones de pesos. Estos 3 millones de pesos son lo que vale el inventario inicial que tengo. Puede ser que hayan casos que no tengo inventario inicial. Puede ser que simplemente tenga bancos porque la plata la tengo en bancos. Ahí yo tengo que empezar a jugar con las cuentas contables que empiezan a variar. Lo que sí es importante es que ustedes sepan que el activo se divide en activo corriente y activo no corriente. Y ustedes preguntarán cuál es la diferencia entre el uno y el otro. El activo corriente son siempre ese activo que yo generalmente tengo disponible, que es a corto tiempo y que es de fácil adquisición, como son los bancos, como son la caja, como es el inventario, porque fácilmente lo puedo canjear y fácilmente puedo salir de él. Y el activo no corriente, pues está dado en lo que es el activo fijo, los muebles y enseres, los vehículos, los terrenos. Y aquí en el activo corriente entran las inversiones, porque usted cuando tiene acciones o tiene acciones en X parte, usted no las puede vender fácilmente y no es un dinero que usted tenga, digamos, muy líquido de manera a corto tiempo. Entonces, digamos eso. Aquí me perdonarán los que son de pronto contadores, porque pues lógicamente en los términos contables estos procesos son muchísimo más avanzados, las cuentas son muchísimo, aquí tenemos que empezar a hablar de términos si fuéramos muchísimo más especializados, amortización, depresión, pero para este proceso lo que estamos necesitando y lo que ustedes necesitan saber en cualquier proceso es que ustedes inicialmente tienen que hacer un balance inicial con lo que arrancan. Entonces, ya a medida que su negocio crece, ya ustedes tendrán necesario que tener una persona que les ayude en la contabilidad, tendrán que tener su contador, dependiendo de la figura jurídica que ustedes tengan en su negocio, tendrán que tener hasta un revisor fiscal y ya esto lógicamente se hace muchísimo más complejo a medida que pasa el tiempo. En este caso, yo entonces me dirijo a mirar que los muebles enseres. Resulta que yo tengo la máquina de coser, yo tengo la mesa y la tabla de corte, y entonces resulta que a mí eso me suma 5 millones de pesos. Perdón, 5 millones de pesos. Y resulta que yo voy a colocar a disposición una acción que la voy a colocar a mi emprendimiento, que para el futuro puede ser un respaldo de una obligación financiera porque la tengo. Resulta que acá, en este caso, una acción telefónica y la acción telefónica me vale 4 millones y medio de pesos. Y aquí ya tengo lo que realmente tengo. Ahora, muchachos, en sus procesos, ustedes tienen que ser realistas con lo que ustedes tienen. Si ustedes no tienen absolutamente nada en activos, pues no pueden colocar activos, porque ¿qué le van a colocar al activo? Entonces, el activo no, yo solamente voy a tener en caja 2 millones de pesos, yo tengo unos muebles, ¿con qué va a iniciar ese negocio? Entonces, acá le sumo, y aquí está determinado, vamos a colocarlo en negrito, que yo tendría en activos 22 millones y medio. Ah, bueno, pero resulta que yo de estos 22 millones y medio, yo compré la caja, la que tengo disponible en la caja y lo que tengo en inventario inicial de mercancías, que son esos 13, más estos 5 millones de pesos, me suman 18, son míos, pero yo, la acción telefónica, yo la pedí prestada. Entonces resulta que esa acción telefónica que vale 4 millones y medio, yo la debo porque yo pedí prestado por un pagaré, por un crédito financiero. Aquí también los pasivos tienen el mismo comportamiento de los activos. Hay pasivos corrientes que son de corto plazo, cuando yo tengo deudas de corto plazo, y hay pasivos corrientes que son de largo plazo, que cuando tengo deudas como hipotecas o deudas de pronto a muchísimo más, digamos, mayor tiempo.
Exactamente, funciona igual que el activo. Cuando yo de pronto tengo deudas a corto plazo, pues son pasivos corrientes, los voy a pagar, digamos, en el menor tiempo posible, pero puedo tener deudas que son a mucho más largo tiempo, obligaciones, hipotecas, que lógicamente necesitan muchísimo más tiempo. Entonces resulta que yo esos documentos por pagar, esos 4,5 millones, yo los debo. Se los debo a documentos por pagar, porque yo tengo un pagaré donde debo 4,5 millones. Resulta que yo ahora tengo que determinar cuál será mi patrimonio. Pues mi patrimonio es lo que yo le estoy colocando al emprendimiento que no lo debo. Y en este caso, ¿cuánto sería lo que yo le estoy colocando a mi patrimonio que no debo? Pues serían los 22,5 millones menos los 4,5 millones. Entonces son 18 millones de pesos. Estos 18 millones de pesos, señores aprendices y futuros emprendedores, son 18 millones de pesos que es mi patrimonio, es mi capital social. Es lo que yo coloqué a disposición para poder iniciar mi negocio. Finalmente, los 4,5 millones yo los pongo a disposición del emprendimiento, pero los debo. Así que sí o sí los tengo que cruzar y sacar adelante. Pero esos 18 millones de pesos son ese capital que yo coloqué. Y entonces, en los términos contables, el balance es la suma del pasivo, es 4,5 millones más el capital social. Y el total del pasivo y el patrimonio es de 22,5 millones. Y en este momento, este balance general quedó bien porque el valor de mi pasivo y mi patrimonio es igual al valor de mis activos, 22,5 millones. ¿Qué es importante saber? Que yo tengo unos activos que están a disposición de mi emprendimiento y que valen 22,5 millones, que el activo corriente vale 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos es la liquidez que yo tengo. Que hay unas mercancías que pues van a ser parte, digamos, de ese material por los cuales va a generarse mi negocio y que también muy seguramente los voy a utilizar. Que los muebles en seres muy seguramente van a tener una depreciación y como ya les decía aquí en los términos contables y de pronto acá tengo contadores porque muchos de los aprendices ya son profesionales y están acá simplemente perfeccionando nuevas habilidades y destreza, pues saben que después a esto hay que hacerle unos procesos y aquí apenas está empezando un mundo contable para el emprendedor. Pero ¿por qué es importante tener este balance bien organizado? Este balance debe estar muy bien organizado porque es el inicio contable de mi emprendimiento y así es saber yo exactamente qué tengo, qué invertí, qué fue lo que puse y qué es lo que tengo que recuperar. En este momento, el capital social son 18 millones de pesos. Eso significa que a medida que mi negocio vaya creciendo, yo tengo que hacer que ese capital social crezca, porque después de yo generar un término contable de ingresos y gastos, yo tengo que aumentar en capital social, porque realmente mis emprendimientos y mi proceso productivo está generado no solamente a que los ingresos y los egresos, o sea, que lo que vendo y que lo que gasto esté equilibrado, es generar un margen de utilidad que aumente como tal el patrimonio de la organización, de la empresa o del emprendimiento o el negocio que yo quiera tener. Entonces, aprendices, este es el ejemplo de un balance inicial, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué me queda aquí? Aquí es importante hablar de las notas contables. ¿Yo qué le puedo agregar al balance inicial? Yo le puedo agregar notas contables que se anexan a los balances o los estados financieros y le digo, la caja está a valor por 10 millones de pesos que fue conseguida a través y que hace parte de la inversión y empiezo a contar la historia de cada uno de los rubros. ¿Por qué? Porque las notas contables me sirven para saber de dónde fue que salió la plata. Ah, el inventario inicial de mercancías. Entonces resulta que el inventario inicial de mercancías son 3 rollos de tela que están constituidos, cada uno tiene 2 metros, que fueron adquiridos el 1 de enero del 2025. El uno es Dacron, el otro es, no sé, el otro será, bueno,
la clase de telas que sean y las especificaciones. Esas son las notas contables. Los muebles y enseres. Los muebles y enseres es un escritorio, es una mesa, es una máquina, es una mesa de corte, son las tijeras, lo que ustedes en notas contables puedan discriminar. Y eso se le anexa al balance y así empezamos la vida contable de una organización y en el caso de nosotros, de nuestro emprendimiento. Entonces, este es el balance inicial, es el más importante porque con eso empieza la vida contable de nuestro emprendimiento y nuestro negocio. Ahora bien, resulta que cuando yo ya inicio y empecé a producir, porque las confecciones y digamos, mi propuesta de valor es hacer camisetas estampadas. Entonces, mi propuesta de valor son las camisetas estampadas. Estas camisetas estampadas son las que yo, finalmente es mi producto final y yo pues necesito mi material, que es la tela, que es la máquina para estampar, que es el diseño, XY, todos los elementos que yo tenga. Entonces resulta que ahora me voy a ir a cómo voy a empezar a hacer mi flujo de caja y cuál es la finalidad de tener un flujo de caja. La finalidad de tener un flujo de caja es que yo pueda llegar y decir que resulta que estos 10 millones de pesos más estos 3 millones de pesos en inventario empezaron a moverse, generaron ingresos y al mismo tiempo hubo gastos y que a medida que yo paso cada uno de mis periodos contables, que es el mes, yo voy sabiendo si estoy líquida o ilíquida. Sé si voy equilibrada o no voy equilibrada y voy pasando los saldos y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí hay una situación y es que el flujo de caja, en este caso, para esta evidencia que estamos pidiendo es de 6 meses. Resulta que yo tengo muy claro que el flujo de caja lo constituye cuando yo tengo una fábrica, en este caso que tengo confecciones, pues voy a tener costos de producción. Entonces, los costos de producción y los gastos de fabricación pueden ser materiales directos, materiales indirectos, la mano de obra indirecta, la mano de obra indirecta, directa e indirecta y otros gastos de fabricación. Pero aparte yo puedo tener gastos de venta, puedo tener gastos de administración y gastos financieros. Y aquí, en este proceso, yo tengo absolutamente todos los gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que generamos es saber exactamente mensualmente cuáles son estos costos y cuáles son estos gastos. Y empezamos. Resulta que yo tengo un costo de producción y resulta que en materiales directos. ¿Cuál es el material directo? En el caso de la fábrica de confecciones que en este momento estamos haciendo. No, resulta que mensualmente nos gastamos 2 millones de pesos en telas. Entonces aquí vamos primero que todo a organizar el Excel. Vamos a ver si me fue acá. Ya volvimos. Bueno, entonces acá está. Vamos aquí a organizar, que nos quede bien. Entonces son 2 millones de pesos. ¿Por qué? Resulta que yo tengo que comprar telas. ¿Cuáles serían los materiales indirectos en los que yo tengo que incurrir para tener una fábrica de confecciones? Yo tengo que comprarle las bolsas, el empaque, porque no hace parte de la camisa, pero hace parte del material. La bolsa, el empaque, la estampillita. Tengo que comprar materiales que implican digamos, a poder producirme mi producto final y son 500,000 pesos. Al igual que el balance, estos materiales tienen que tener notas y esas notas es en qué consisten los materiales directos. Aquí estamos haciendo ya como tal el flujo, pero es importante que yo haga unas notas al flujo y diga, bueno, los materiales directos son 2 rollos de tela que compré en seda fría, cada una de 1,50 de ancho y me valió tal, el metro sale tal, dejar muy especificado porque digamos que esto que estoy haciendo es finalmente hacer mi flujo, pero lógicamente que todo tiene que tener notas contables.
Mano de obra. Resulta que la mano de obra directa para mí es la señora que corta la camisa, la señora que hace, que cose la camisa, y resulta que yo en eso me gasté 1.000.000 de pesos. La mano de obra indirecta es que de pronto yo tuve que buscar el empacador, pero digamos que tenemos 450.000 pesos que pagamos en hora directa. Estos son, lógicamente, un ejemplo, es un taller que estamos realizando y pues ya ahí ustedes empiezan a mirar. De pronto ustedes hasta aquí todavía no tienen que hacer absolutamente nada, porque resulta que ustedes lo que de pronto tienen es una intermediación, van a vender un software, van a vender un servicio y resulta que ustedes no tienen absolutamente nada que ver con costos y gastos de fabricación. Y otros gastos de fabricación, porque ustedes tienen que meter ahí de pronto el hilo, el botón, y entonces de pronto lo vamos a llevar a 1.000.000 de pesos. Y aquí vienen los gastos de venta. Entonces, en los gastos de venta resulta que usted tuvo que tener personal. El personal en el mes a usted le vale 2.000.000 de pesos porque usted tiene una vendedora. Y resulta que aquí en gastos de administración, usted tiene que pagar, ¿qué paga en gastos de administración? Usted tiene que pagar papelería, copias, porque usted tiene que llevar el control contable de lo que vende, lo que salga, y usted gastó en eso 300.000 pesos. Y en gastos financieros, ustedes tienen que meter que ustedes tuvieron que pagar intereses. Ustedes pagaron una cuota e intereses bancarios. Porque ustedes para comprar tuvieron que buscar la mercancía, comprarla y pagar cuotas e intereses. Y entonces en eso se gastaron 1.000.000 de pesos. Y aquí vamos trabajando. Y aquí vamos mejorando la presentación de nuestro flujo de caja. Y entonces yo ya sé cuál es el total de gastos. Y el total de costos de producción, digámoslo así, porque acá tenemos construcción y gastos, ¿cuál será? Pues va a ser, vamos a mirar acá, la sumatoria de todos los gastos que llevé. Y en este caso son 8.250.000. Y entonces aquí ya tengo lo que gasté. Y resulta que yo ahora voy a determinar mis ingresos. Entonces aquí tengo que saber cuáles son los ingresos. Y los ingresos están determinados ¿en qué? En las ventas. Y las ventas, ¿cómo se determinan? Entonces aquí llegamos a una parte importante y es que yo tengo que generar un costo fijo, un costo variable y un costo total. Entonces resulta que para que yo pueda generar un costo fijo, en este caso, acuérdense que todo esto va acompañado de notas donde yo explico exactamente cuáles son esos costos fijos. Acá nosotros tenemos unos costos fijos que están determinados en los gastos y costos que sí o sí tengo que hacer todos los meses. Entonces resulta que yo para generar el desarrollo de las camisas, yo todos los meses compro sí o sí en materiales más lo que se me gasta el personal, que en este caso pueden llegar a ser 10.000.000 de pesos. Entonces, aquí, igual que hicimos, le vamos a colocar formato. Recuerden que el Excel es una herramienta indispensable que me ayuda muchísimo a todos estos temas contables cuando no tenemos software, pero pues si tenemos software, es simplemente se meterían los datos. Hay muchos sistemas y muchas plataformas que nos sirven para llevar la parte contable. Y entonces aquí yo tengo 10.000.000 de pesos en costos fijos, pero
yo tengo que determinar los costos variables. Recuerden, chicos, que los costos variables están determinados por gastos que pueden ser imprevistos, cosas que no siempre están fijas dentro del proceso. Ah, yo tengo un vendedor, pero el vendedor gana por comisión, pero yo tengo que tenerlo en cuenta para sacar mis costos totales. Y resulta que mis gastos, costos variables que están determinados en vendedores, personal, personas que de pronto voy a contratar de más por la temporada, por una razón, les voy a colocar 5 millones de pesos. Y mis costos totales están determinados en 15 millones de pesos. Aquí vamos a hacer un TAI. ¿En qué vamos a hacer un TAI? Es importante tener claro algo. Puede ser que yo solamente tenga un costo, porque resulta que yo voy a hacer un software y solamente necesito mi capacidad intelectual, y mi capacidad intelectual de pronto es el computador que utilizo, lo que me gasto en internet, eso es lo que va aquí. Y entonces mi costo total sí o sí son 15 millones. En el caso de esta empresa, que son confecciones, ellos tienen unos costos fijos y tenemos unos costos variables. Ya habíamos hablado en una sincronizada anterior que, por ejemplo, uno le puede decir a tener un contador y usted no le paga todos los meses, sino que usted usted necesita su contador que le saque adelante sus procesos como las declaraciones, como las facturas electrónicas, la revisión, y entonces usted le paga cada 3 meses. Pero sí o sí lo tiene que tener dentro de los costos variables. En cambio, hay cosas que no puedes de ninguna manera colocarla en costos variables porque sí o sí son fijos para la producción como tal del bien. En el caso, por ejemplo, de un servicio que yo ya no me meto con gastos de fabricación, yo puedo decir, no, este es el gasto total de mi producto, este es el costo y como tal, eso es. Ahora, en este caso tenemos costos totales de 15 millones de pesos. Recordemos de pronto que aquí nosotros colocamos los costos de producción. Entonces, acuérdense que tenemos costos y gastos de fabricación. Yo podría decir que todo lo que son costos y gastos de fabricación son fijos. O sea, usted no puede llegar y decir que va a hacer una camiseta si no compra la tela. Usted no puede decir que compra el hilo, que le voy a hacer la camiseta si no compra hilos. O sea, estos son costos fijos. Y en la parte de variables, acá sí yo puedo decir que el personal puede variar, los gastos de administración, este mes gasto en papelería, el otro mes no, lo mismo que los costos financieros, porque si ya terminé de pagar la deuda, en cambio hay unos que sí o sí son intrínsecos, que en ningún momento yo voy a poder quitar, pero que tengo que tener en cuenta tanto los fijos como las variables a la hora de sacar el costo unitario. En este caso, yo tengo 15 millones de pesos, que son el costo total. Y resulta que yo tengo que determinar que esos 15 millones de pesos yo voy a producir, por 15 millones de pesos, yo voy a producir 1000 unidades mensuales. 1000. Eso es lo que yo a mira que hay que quitarle. Esto no es peso, esto es simplemente un número. Entonces, resulta que yo voy a producir con 15 millones de pesos 1000 unidades. Luego, ¿cuánto es el costo unitario de 15 millones de pesos si voy a producirle 1000 unidades? 15,000 pesos. Entonces, yo tuve en cuenta todos mis costos, los fijos y los variables, y sé que eso, utilizar esa plata entre costos fijos y costos variables, me producen 1000 unidades, en este caso 1000 camisetas. Significa que mi costo unitario es de 15,000. Estos 15,000 son los que me van a servir a mí para poder generar el precio de venta. Entonces, el precio de venta para mí es de 15,000, ¿cierto? Aquí también el 15,000. Vamos a colocarle aquí, porque vamos a ser muy juiciosos para que esto nos quede súper bien. Y el margen de utilidad ya la determina, y ya eso lo habíamos hablado en la sincronizada, que la determina el porcentaje que muchas veces el sector. En el término, digamos que los negocios están determinados es hasta dónde puedo llegar con mi competencia, hay que mirar, ahí es donde yo salgo y se los decía en las sincronizadas anteriores, salgo, hago un estudio de mercados. Ustedes me preguntan cuánto vale una camiseta que sea estampada
con una tela que sea 100% algodón o que tenga, que es muy diferente a que tenga parte de poliéster, porque las que tienen parte de poliéster son más económicas que las que son 100% algodón. Y eso ya empieza uno a mirar el mercado, va y mira la competencia, cuánto está el valor, cuánto vale la estampación. Y yo le puedo decir que una camiseta se puede vender en 40,000 pesos. Estoy dando un ejemplo. Entonces, esos 40,000 pesos, ¿qué significa? Que el precio que más o menos están oscilando las camisetas entre 40 y 50. Si le coloca el 30% de utilidad, que es lo que en promedio puedo yo trabajar, vamos a colocarle el 30% de utilidad. Aquí la fórmula para que me dé. Aquí esta fórmula no me dio, vamos a volverla a hacer. Entonces, yo cojo el valor de mi costo unitario, lo multiplico por 30, lo divido por 100 y le sumo como tal y me da 19,500. Vamos a mirar si realmente exactamente está perfecto, 19,500. En este momento, a un precio de una camiseta que yo sé que la consigo en el mercado entre 40 y 45,000, y aquí yo empiezo a jugar, yo le puedo subir el 50%, aquí le subimos el 50%, 22,500, y le podemos subir hasta el 60%. No estoy haciendo un ejemplo, muchachos, no es que estemos haciendo utilidades, y digamos que la vamos a vender en 24,000 pesos, y que en el mercado se consiguen en 40,000, porque allá son más caras, pero que yo puedo llegar a ese precio de venta. Esto es un simple ejemplo de cómo ustedes pueden llegar al precio de venta. Este precio de venta lo tienen que mirar y cómo está la competencia, si ustedes verdaderamente van a competir. Y entonces aquí, si yo consigo una camisa de esas a 40,000 pesos, si usted la puede sacar en venta a 25 y está ganando el 60%, sería un excelente negocio, ¿sí? Pero también tienen que tener cuidado, porque yo tampoco puedo dañar el negocio y de pronto yo estoy dejando de recibir y percibir mayores que tengan en cuenta todos los gastos, todo lo que implica, y de pronto aquí estamos haciendo un ejemplo. Como ustedes tienen que hacer su proceso de emprendimiento, es muy importante que ustedes tengan en cuenta todos los gastos. Si ustedes me preguntan de aquí de manera, yo siento que este porcentaje está muy alto. No hay posibilidad que en el mercado vayamos a tener unas utilidades del 60%. Yo creería que aquí nosotros podríamos llegar y decir, no, venga, estoy descachado, hay que volver a reevaluar, pero eso ya cada uno lo hará en sus negocios. Esto es un ejemplo y a mí me dio precio de venta 24,000. Y entonces yo vuelvo al flujo de caja y le digo, ¿cuántas camisetas íbamos a vender? Tenemos 1,000 camisetas para vender. Pero resulta que van a vender 1,000 camisetas. Si yo vendiera 1,000 camisetas por 24,000, son 24 millones de pesos. Entonces yo vendí 24 millones de pesos en camisetas, porque me estoy haciéndome todos los panoramas positivos y digo que durante el mes vendí las 1,000 camisetas que produje y valieron 24 millones de pesos. Entonces, aquí hay algo muy importante que suele pasarles, que es que aquí, entonces, ¿cuál es el saldo que pasa? Yo tengo 24 millones de pesos en ingresos y le quito los 8,250,000. Significa que yo tengo una liquidez de 15,50,000 que ¿a dónde la paso? Aquí yo llego, inserto y digo